Vamos entonces a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos estado enfocando ciertos temas, ciertas áreas del Espíritu Santo. Hoy no será la excepción. Estaremos hablando acerca de las condiciones para el poder. Condiciones para el poder. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, hablando a los discípulos, justo antes de regresar al Padre, Él les habla y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, les dice Él. O sea, viendo entonces lo que Jesús le dice a los discípulos, les está mostrando algo que ellos recibirían en el futuro, que era lo que Jesús mencionaba, el poder. Entonces ahí Jesús les dice: toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué estaba tratando de mostrar el Señor Jesús a los discípulos allí? Ahí estaba Jesús tratando de mostrarles la misma naturaleza de la experiencia cristiana, de alguna manera, al acumular poder sobre nuestra vida. Jesús está diciendo: ustedes también van a recibir potestad, van a recibir poder, van a recibir autoridad de parte mía, y lógicamente eso implica que nosotros vamos a ir recibiendo poder progresivamente. Aquí quiero marcar esto bien drásticamente. Pensamos, creemos inconscientemente o conscientemente que cuando la persona es llena del Espíritu Santo, pareciera que ya tiene todo el poder de Dios. Pero la Biblia me señala, no en un solo versículo, sino en muchos versículos, que vamos a revisar algunos solamente de ellos, me señala de que este poder es progresivo, que es a medida de que haya más comunión con Jesucristo, de que la personalidad, y mucho mejor puedo decir, más aplicarlo, que la influencia de Cristo en nosotros sea mayor, mayor será el poder de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que mirar aquí lo que Jesús les estaba tratando de explicar a los discípulos, cosa que ellos no iban a entender en el momento. Pero el Señor les está diciendo que progresivamente ellos irían llegando y alcanzando la imagen de Cristo en sus vidas. Dice que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Estatura significa que hay un crecimiento. Nadie nace hombre, aunque dice nació varón, pero es un niño. ¿Me entiende? Nadie nace hombre en el sentido literal de que un hombre ya es un hombre maduro, un hombre con madurez, un hombre con entendimiento. Entonces tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. Yo nací hombre, usted también nació hombre, la mujer nació mujer, pero debe llegar a la estatura, la madurez necesaria para poder entender todas las cosas. Entonces Jesús quiere llevarnos a que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo. Entonces en eso es porque todo el poder, toda la autoridad ha sido dada a Cristo Jesús. Por eso Él dijo a los discípulos: toda potestad me dada en el cielo y también en la tierra. Significa que nadie más tiene el poder y nadie más tiene la autoridad. Por lo tanto, la potestad, el poder viene de parte de Cristo. Por lo tanto, entonces vamos entendiendo que Él es el que tiene el poder y Él se lo da a quien Él quiere. Eso me gusta. Entonces, cuando vamos siendo conformados a esa imagen que es Cristo, ese poder está disponible para usted y para mí. Cuando vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Entonces, el poder espiritual está sujeto, como decía el título,
a condiciones. El poder espiritual está sujeto a condiciones. Y debemos mirarlo muy bien. Una vez, mirando la escritura, una vez el poder de Dios fue entregado a los discípulos. ¿Se recuerda usted que el Señor sopló sobre ellos el Espíritu? Y recuerda que los discípulos fueron a orar por los enfermos y fueron sanados, libertados. Aún cuando volvieron dijeron, vimos caer al diablo del cielo. Volvieron felices, contentos. Pero una vez fracasaron. Cuando le trajeron a un muchacho enfermo y no pudieron expulsar el demonio, los discípulos vieron un fracaso. La pregunta es entonces, ¿por qué? Como ellos mismos le preguntaron al maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera esa enfermedad? Entonces Jesús le dice algo. Es que ese género no sale sino con oración y ayuno. La oración es el diálogo con Dios. La oración es la comunión con Dios. La oración es ¿cómo le puedo llamar yo esto? Es el amor que une al hombre con Dios. Nadie que no ame a Dios podrá orar. ¿Me entiende? Todos aquellos que aman a Dios estarán constantemente buscando de la presencia de Dios. Entonces veo esta realidad. Jesús les había dado poder, pero fracasaron en ese momento. Por lo tanto, lo que ellos tenían no era todo el poder, no era toda la autoridad. Y vemos aún más que no era algo que ellos hubieran recibido que estaba estable y que no importara lo que ellos hicieran, sino que tenía, en otras palabras, condiciones. El poder de Dios está sobre el creyente y en el creyente, pero bajo condiciones. Nosotros, y debemos verlo así, nosotros aprendemos a hacer cosas. ¿Cuántos aprenden a hacer cosas? De todo tipo. Y también aprendemos a hacer cosas supuestamente de Dios. Hacemos, entre comillas, la obra del Señor. Yo estoy predicando aquí y esto también lo aprendemos. El hermano está cantando allí, tocando allí y también se aprende. El hermano está en la banca diciendo aleluya y gloria a Dios y también se aprende. Aprendemos a hacer cosas, aprendemos de alguna manera a ser religiosos. Entonces, miremos un poco esto. La condición del Señor es que nosotros estemos en comunión con Él para que el poder de Dios fluya a través de nosotros. El poder del Espíritu es inseparable de la persona de Cristo. Usted no puede separar el poder de Cristo. En otras palabras, si usted quiere poder, tiene que pedir a Cristo. Eso se lo voy a explicar enseguida para que usted lo entienda. Entonces, aprendemos a hacer cosas y Él sin duda obra a través de las cosas que nosotros aprendemos a hacer. Cuando cantamos, de pronto la presencia de Dios fluye, toca a alguien es ministrado, alguien es bendecido. Mientras predicamos, alguien es tocado. Y claro, aprendemos a hacer esas cosas porque sin duda estamos dentro de lo que es el ambiente espiritual. Pero después salimos de lo que hemos hecho y descuidamos, como diría Elías al pueblo de Israel, descuidamos el altar de Dios. Hemos creído, hemos pensado que como Dios nos usó, como Dios hizo algo a través de nosotros, ya tenemos el poder de Dios y no necesitamos tener comunicación con Dios. Por lo tanto, descuidamos el altar y creemos que en todo momento que cuando nosotros hablemos, Dios nos va a usar. Esa es una tremenda mentira. Y le digo por qué, lo he comprobado en mi propia vida. No siempre está la unción y no siempre está el poder y no siempre está la presencia de Dios moviéndose, porque el hombre ha aprendido a hacer cosas y lo que necesita es a Cristo allí a través del Espíritu Santo para que pueda obrar en las vidas de hombres y mujeres. Usted nunca será usado de la misma manera. Usted nunca será usada de la misma manera.
Usted puede gritar de la misma manera, puede zapatear de la misma manera, puede cantar de la misma manera, puede tocar de la misma manera, puede hacer todas las cosas de la misma manera como las aprendió, pero nunca será usado de la misma manera. Porque el poder de Dios está sujeto a condiciones. O sea, puedo decirle de esta manera y decírselo claramente: Dios no arrienda sus atributos. Dios no arrienda, ni presta, ni convida sus atributos. La iglesia ha pensado y cree que puede tomar el poder de Dios por un rato, usarlo y luego dejarlo. No, no es así. Dios quiere que Él esté presente, que Jesucristo esté presente en su iglesia a través de su pueblo, a través de sus hijos. Entonces, mirar esto. Él fortalece al hombre y a la mujer al habitar internamente en nosotros. Él nos fortalece. ¿Qué dice la Escritura? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Entonces, mirando eso, el poder es una posesión y se le da solo mediante su obra en nosotros. Él nos hace totalmente capaces para la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Pero Él obra mediante el Espíritu. En otras palabras, tiene que ser lleno del Espíritu para que Él obre a través de usted. O sea, usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu para que Él obre a través de nosotros. Ojalá me ponga mucha atención a lo que voy a decir. Él obra a través del Espíritu y mediante el Espíritu, a través de nosotros, pero fracasamos en el hecho de que tenemos un deseo mayor por el poder que el que tenemos por Cristo. La iglesia hoy lo que más desea es tener poder de Dios, pero no desea tener a Cristo. Mira la mayor parte de la iglesia pentecostal y todos piden poder de Dios, pero nadie está pidiendo que habite Cristo en nosotros. ¿Saben lo que significaría que Cristo habite en la vida de un hombre? Sus deseos, sus pasiones, sus pensamientos. Todo lo que es Él en realidad quedaría destrozado, destruido, y solo viviría Cristo allí. Tus filosofías se irían al tacho de la basura. Tus ideas y tus sentimientos ya no valdrían absolutamente nada, porque solo Dios o solo Jesús en tu vida sería el que gobierna. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Dónde se ve eso en la iglesia de hoy? La mayor parte de la iglesia está viviendo ellos solamente. Vivimos nosotros. No podemos decir la realidad: Cristo vive en mí, porque no es así. Estamos viviendo solo nosotros. Por eso es que muchas veces el amor a Dios no existe. ¿Cuántos aman al Señor? Pero ese amor que decimos tener no existe, porque no somos capaces de pagar el precio, o no somos capaces de vivir para Él, o no somos capaces de esforzarnos siquiera para Él, o no somos capaces de dejar algunas cosas por Él. No somos capaces de renunciar a ciertos sentimientos o pasiones por Él. Por lo tanto, lo que queremos sí es el poder de Dios, pero no a Jesús. Constantemente estamos pidiendo que Dios derrame su poder, pero lo que deberíamos hacer es examinar los motivos y las actitudes de nuestro corazón, los motivos por los cuales pedimos el poder. Porque Él no viene, escúcheme bien, Él no viene a glorificarme ni viene a glorificarte. Yo quiero que entienda, Dios va a venir con su poder, pero no para glorificarte a ti o a mí. Él no viene para que te use Él y luego la gente te aplauda a ti, te diga gloria a ti. No. Él no viene para glorificarnos a nosotros. El Espíritu de Dios no viene para glorificar al hombre.
Si tú estás más ansioso por el poder de lo que estás por Cristo, entonces quieres este poder por otras razones, pero no por Dios. Tú quieres el poder para que Dios te use y la gente diga: qué tremendo hombre de Dios eres, qué extraordinario varón de Dios eres, qué mujer de Dios más grande eres, qué espiritual eres. Para eso quieres el poder, porque el poder de Dios no viene para glorificarte a ti ni a mí. El poder de Dios viene para glorificar a Jesucristo, para que la gente vea a través de ti y a través de mí a Cristo Jesús y pueda ver que realmente hay un Dios grande y poderoso que puede hacer maravillas, que puede hacer algo extraordinario. Dios quiere habitar en el corazón de los hombres, de los suyos, de los que ha alabado, de los que ha redimido. Quiere glorificarse a través de ellos. Él quiere moverse a través de ellos para glorificar su nombre, para exaltar el nombre de Cristo, para que la gente vitoree el nombre de Jesús y todo el mundo sepa que hay un Dios grande. Pero hoy día la iglesia lo único que busca es el poder del Espíritu y no al espíritu de poder. Él llamó a su iglesia, a su pueblo, para canalizar este poder. Por eso el Señor dijo que del interior de nosotros correrían ríos de agua viva. O sea, Él quiere fluir a través de nosotros, no para glorificarnos a nosotros. Como lo dijo Pablo, este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? Sea de Dios y no de nosotros. La iglesia necesita el poder de Dios para que accione en la voluntad y propósito de Dios. Entonces el poder de Dios es necesario en este tiempo sobre la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Él viene para hacernos efectivo en toda la voluntad de Dios. Él viene para darnos capacidades. Él viene para darnos talentos y dones. Él viene para que nosotros simplemente en esa pequeña humanidad que tenemos podamos tener el poder más extraordinario que existe sobre esta tierra. Más que la bomba atómica, más que los misiles, más que todo el armamento atómico que tenga este mundo, el poder del Espíritu de Dios es extraordinario. Aleluya. La energía de la carne, la fuerza de la carne, la sabiduría de la carne, el conocimiento de la carne, lamentablemente no puede hacer esa obra. La obra es del Espíritu, no de la carne. Y cuando tratamos de hacerlo de esa manera, de alguna forma nosotros maldecimos la obra de Dios. Cuando queremos actuar en la, dígalo, en la carne. ¿Qué sería actuar en la carne para usted? Es estar desconectado de Dios. Pero sin duda, cuando alguien tiene ideas y no está conectado con Dios, eso va a ser algo hecho en la carne. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas espirituales de la perspectiva de Dios. Esta obra es de Dios y esto es algo espiritual. Esto es algo que se guía y se dirige de acuerdo al Espíritu de Dios. No se puede dirigir en la carne, ni se puede pensar en la carne, ni se puede planificar en la carne. Tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. ¿Me está oyendo? No podemos entonces dirigir las cosas del Espíritu con la carne. No podemos. Entonces nosotros tenemos que ver esto. La energía de la carne es un obstáculo a la obra del Señor. Miremos un ejemplo bíblico. Recordemos ejemplos bíblicos porque parece que así se nos refresca un poquito más la memoria. Abraham recibe la promesa de Dios que iba a recibir un hijo. Y Abraham ya era viejo, era de edad, y también su mujer. Pero ¿qué hicieron ellos? La torpeza más grande que puede existir. Y a pesar de que creían en la promesa de Dios, ellos decidieron a ayudar, echarle una manito al Señor. Ahí se metió la carne. Echarle una manito al Señor. Dios nos prometió un hijo, pero podemos echarle una manito. Y Sara le dijo: agarra a mi criada, Agar, acuéstate con ella y nos van a hacer el hijo que Dios nos prometió. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, santo es su nombre. Le echaron una manito y esa manito fue en la carne.
Y cuando miramos la historia que pasó hace 3000 años atrás aproximadamente, hasta el día de hoy, esa manito que le echaron supuestamente a Dios fue en la carne. Y allí nació el hijo de la carne, llamado Ismael, que hasta el día de hoy es el peor enemigo de Israel. No intentes hacerle un favor a Dios. Dios sabe lo que debe hacer. Solo haz lo que el Señor te indica. Si Él te dice, quédate aquí, quédate ahí. Es lo mismo que le dijo a los discípulos: quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Y quiénes eran los discípulos? Se quedaron. Pero cuando tú le echas una mano a Dios, allí se mete la carne y al final termina como la historia de Abraham. Terrible. Hasta el día de hoy Israel tiene un enemigo que ha sido una guerra infernal, si puedo decirlo de esa manera. Entonces vemos allí la carne tratando de hacer las cosas del Espíritu. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios. Eso es lo que la iglesia está tratando también de hacer en este tiempo. Recordemos otra historia. Cuando Sión, llamada así Sión, cuando usted lea la Biblia, trate de buscar esa historia. Cuando Sión codició el oro de Babilonia. Esto da para mucho, me gustaría predicarlo un día así solito, nada más este pasaje. Cuando Sión codició el oro de Babilonia y comienza a envidiar los vestidos de Babilonia, copia inmediatamente las formas de Babilonia. Comienza de esa manera Sión a adoptar los altares de Babilonia y pelea con las armas de Babilonia. Su fortaleza inmediatamente falló. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de poder se perdió. La Biblia relata esa historia. En otras palabras, la iglesia, cuando trata de hacer las cosas en la carne, como iglesias que quizás en este día y preciso instante, por celebrar la independencia de Chile, están haciendo ramadas evangélicas, cosa que es una basura y es una cosa que destruye la obra de Dios, en vez de levantarla, que la denigra, que la pone al nivel humano, cuando la obra de Dios es espiritual. Tú no necesitas nada de la carne para vivir la presencia de Dios. Tú necesitas las cosas del Espíritu. Entonces los recursos carnales no causan ningún bien en la obra de Dios. No causan ningún bien. Y a donde quiera que se permitan, donde quiera que se realicen, el diablo siempre lo recibe como una adoración a él. ¿Qué dice en la palabra de Dios? Que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales. Tenemos la oración, porque la oración trae poder de Dios. La oración trae comunión con Dios, porque el espíritu de poder se da a aquellos que oran. Entonces el testimonio también es un arma poderosa. El testimonio, nuestro testimonio, tu testimonio, mi testimonio, es un arma poderosa, elegido por Dios también para poder provocar bendición. Y el Espíritu es dado para testificar. ¿Me estás oyendo? Entonces escúchame bien. Allí dice la palabra de Dios que seremos testigos. Solo por el Espíritu Santo podemos ser testigos para Dios. Testigos vivos, quienes testifican con el poder de una experiencia viva. Por ejemplo, cuando enviamos a la iglesia de alguna manera para predicar el evangelio y comienzan a haber presiones y comienza a haber lucha espiritual, porque cuando salimos a la calle, cuando vamos a predicarle a alguien, cuando invitamos a alguien a nuestros cultos, cuando comenzamos a ganar almas, ahí inmediatamente la lucha espiritual comienza a hacerse fuerte. Podemos entrenar aquí a la gente para enseñarle, hermano, cuando usted esté frente a una persona, párese frente a él y le diga: Dios le bendiga. Y después inicie la conversación preguntándole: ¿usted es salvo? Y cuando él le responda que no, usted le dice: usted sabía que Jesucristo le ama y murió por usted en la cruz del Calvario, y le podemos enseñar todo eso, y usted se va allá, dice: me lo aprendí de memoria. Y cree que eso es suficiente y sale a la calle a hacer aquello, pero se olvida que hay una lucha espiritual. Necesita al Espíritu.
para que le ayude, para que le guíe, para que le recuerde, para que le lleve realmente a entender lo que significa la salvación de un alma. Entonces, eso es la realidad que necesitamos tener. Deben salir allá afuera con una experiencia viva. El don del Espíritu Santo es la herencia de cada creyente. O sea, no hay excusa para el fracaso. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted no puede fracasar. Cuando alguien diga, no, yo estaba lleno del Señor, pero fracasé. No. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no puede fracasar. No hay excusa para el fracaso. No hay absolutamente ninguna justificación para su inefectividad, para no ser efectivo en la obra de Dios. Hacemos toda clase de excusas a veces. Creamos excusas, inventamos excusas, le ponemos todas las excusas del mundo a alguien cuando no hemos podido cumplir lo que debemos hacer. Yo quiero que entienda que el Espíritu Santo no depende de la eficacia personal o no depende de los talentos que usted pueda poseer. Usted puede ser el desafinado más grande del mundo. Usted puede ser el predicador más fome del mundo. Pero si está lleno del Espíritu Santo, Él va a fluir a través de su vida y va a impactar las vidas de hombres y mujeres. Porque usted no necesita tener talentos. El Espíritu hará lo que tiene que hacer. La Biblia dice en Zacarías capítulo 12 versículo 8, no lo busque, dice: el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, y como el ángel de Jehová delante de ellos. Y eso es solamente el que fuere débil. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿dónde está el espíritu de poder? Dios quiere usar tu vida para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios quiere usar tu vida para que el nombre del Señor sea engrandecido en medio de este mundo. Eso es lo que quiere hacer el Señor. ¿Me estás oyendo? Necesitamos hacernos esta pregunta: ¿dónde está el espíritu de poder? O sea, lo que estamos testificando que somos de alguna manera ministros, predicadores, hermanos, creyentes dentro de la obra de Dios, lo que estamos diciendo eso, vamos a salir no solamente a predicar en la palabra, sino también en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Pablo dijo algo extraordinario y me gusta mucho lo que dice él, interpretándolo correctamente. Pablo dice en Romanos: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Dice: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La atmósfera de la iglesia apostólica estaba cargada con poder de lo alto. Era extraordinario lo que pasaba allí. Cada lugar donde se reunían temblaba. Cada lugar donde se reunía la gente era salvada, redimida, salvada. A tal extremo que cuando Pedro fue con pocas ganas a la casa de Cornelio, igual el Señor derramó del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo. ¿Me está oyendo lo que digo? Entonces la atmósfera estaba llena del poder. Los demonios estaban sujetos a la palabra de ellos. La presencia del Espíritu Santo revistió a hombres con la autoridad divina y el poder divino de Dios. Estaban seguros en la mente de Dios. Estaban seguros en el propósito de Dios porque eran enseñados y guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la presencia del Espíritu Santo tiene que revestirnos, tiene que llenarnos. El Espíritu de Dios. La vida normal de la iglesia estaba llena, inspirada y facultada en la plenitud del Espíritu Santo. Y ellos se movieron en eso, actuaban en base a eso. La pregunta sería: ¿está actuando de la misma manera Dios en nosotros como actúa en la iglesia primitiva? Cuando miramos Pentecostés, cuando observamos lo que pasó en el aposento alto, cuando miramos lo que pasó con la iglesia primitiva, allí nos da a conocer un contraste sorprendente, algo extraordinario que ocurrió con la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque era la promesa del poder de Dios que vendría sobre la iglesia. Era la promesa por excelencia. Y al mismo tiempo,
Cuando miramos de alguna manera la ausencia de ese poder en la iglesia de hoy, ahí notamos cuál es el problema de la diferencia que hay entre la iglesia primitiva y la iglesia de este tiempo. La iglesia primitiva estaba llena del poder de Dios. La iglesia de hoy carece de ese poder. ¿Me estás oyendo? Hoy, lamentablemente, no hay ese poder. La iglesia de hoy va a ser juzgada, sin duda, por su propio estándar de poder. Por el poco y nada de poder de Dios que tiene, va a ser juzgada por eso mismo. La iglesia no está siendo efectiva en la obra evangelizadora y en la obra apropiada de Dios. Hoy día, teniendo tanta tecnología, teniendo tantos medios, teniendo tantas posesiones, la iglesia no está haciendo lo que debe hacer. ¿Cómo es posible que en el tiempo de antaño más almas fueran salvadas que las que están siendo salvadas en este tiempo? ¿Cómo es posible que las iglesias no crezcan? ¿Cómo es posible que las iglesias sigan teniendo 3 o 4 o 5 almas? ¿Y cómo es posible que las almas que entren a esas iglesias no se conviertan nunca? ¿De qué estamos hablando? No es posible. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí tendríamos que preguntar: ¿dónde está el Señor Dios de Elías? ¿Dónde está el espíritu de poder que levantó a los muertos, que limpió a los leprosos, que echó fuera demonios, que transformó a hombres y mujeres en santos, en héroes para Dios? ¿Dónde está ese poder que puede transformar a esta iglesia aquí en Chillán en algo extraordinario? ¿Dónde está ese poder de Dios que puede llevarnos a vivir en otra esfera de vida espiritual? ¿Dónde está ese poder que puede, aleluya, levantarnos a mirar el poder de Dios actuando sobre nuestras vidas? Las condiciones nunca han sido más favorables, hermano. La iglesia hoy tiene menos poder que en los días de Pentecostés y que en los días de antagonismo agresivo que hubo contra la iglesia que inició la persecución. La iglesia de hoy está en problemas. Y la iglesia hoy día puede buscar muchas soluciones y puede buscar muchos arreglos, pero simplemente es que no hay sustituto para el Espíritu Santo. No podemos sustituir al Espíritu. Lo que pasa es que ya que no tenemos el Espíritu, hagamos algo para hacer creer a la gente que es el Espíritu. Hagamos veladas, hagamos shows, hagamos conciertos, hagamos un montón de cosas, saltemos, brinquemos, creemos nuevos himnos de cánticos alegres para que la gente esté alegre y de esa manera crean que es el Espíritu. No hay sustituto para el Espíritu. Con el Espíritu puedes estar en silencio, pero gozándote en tu corazón. Con el Espíritu puedes estar cantando, pero gozándote en el corazón. En otras palabras te digo que no hay sustituto para el Espíritu. El Espíritu viene y sopla en la iglesia y conmueve a la iglesia y toca a la iglesia y levanta a la iglesia, reanima a la iglesia, dirige a la iglesia, guía a la iglesia. Sin duda miramos a nuestro alrededor y vemos a gran cantidad de predicadores, hombres que han sido nombrados y famosos y han llegado a muchos lugares, y sin duda esa situación se está viendo por todas partes. Hemos llegado a un tiempo tanto como sucedió en los últimos tiempos también de Pablo. Vemos allí en algunos versículos del capítulo de Romanos cuando Pablo decía: no me avergüenzo, dice, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Luego él habló en contra de detener esta verdad con injusticia. Hoy día hay mucha injusticia, hermano. No estoy hablando de la justicia de nuestro país o de los jueces, de los abogados. No estoy hablando de eso. Hablo de la injusticia que muchos cometen al detener y frenar la verdadera palabra de Dios, el evangelio puro que lleva al hombre a conocer a Cristo, que lleva al hombre a ser lleno del Espíritu Santo.
Nosotros, la iglesia que nos consideramos entre comillas pentecostales, que venimos de Pentecostés y que nuestro letrero no interesa cómo se llame, pero vivimos la vida del Espíritu, creemos en el poder del Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces nosotros que creemos que somos la iglesia pentecostal, hemos hablado mucho de esto, hemos dicho mucho de esto y producido muy poco en lo que respecta a la realidad del poder de Dios. La iglesia debería estar siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y cuando hablo del Espíritu, hablo de la verdad de la palabra, guiando a la iglesia cristiana y mirando cada vez si el pastor va a dar un paso, mire primero a la Escritura a ver si lo confirma. Antes de hacer cualquier cosa debemos mirar la palabra de Dios para que la iglesia sea guiada por el Espíritu de Dios. Escuche bien, por favor. A veces quizás no es culpa de los hombres. Quizás él está siendo usado por el Espíritu Santo con los dones de Dios. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente comienza a levantar a ese hombre y no a Dios. Hoy día hay gente que venera más al hombre que a Dios. Eso es un error. Aquí el grande es Dios. Tú puedes respetar a un hombre de Dios, pero el grande es Dios. Tú puedes creer en la palabra que un hombre de Dios predica, pero el que tiene toda la verdad es Dios. Aleluya. Tú puedes ser enseñado, guiado, dirigido por un hombre de Dios, pero el que tiene la verdad se llama Dios. Yo no te estoy diciendo no respetes a los hombres de Dios, pero sí tú debes amar por sobre todas las cosas a Dios. Y lo digo con total autoridad. Me enferma hablar con gente que lleva años en una iglesia muriéndose de hambre espiritual, secándose en los huesos espirituales está, y aún no quiere salir. Es que yo amo a mi pastor. Si amaras a Dios podrías ver la gloria de Dios. Gente que ama más una denominación que a Dios. Cuando tú alabas a Dios puedes estar en medio de un campo vacío, sin nadie, y Dios estará allí contigo. Tú puedes alabar a Dios en un lugar donde nadie hay, o en un lugar donde está lleno de gente, porque lo importante es que tú amas a Dios y tú le obedeces a Dios a través de la palabra de Dios. Quiero aplicarte algo y quiero mostrarte algo. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra? Su ministerio, el Espíritu Santo estaba en él. Pero él lo dijo claramente. Él lo dijo claramente. Dijo él que el Espíritu que estaba en él vendría sobre los discípulos. Pero él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador. En otro pasaje le dice: mayores obras que estas haréis. Y mire, ¿por qué lo decía? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, tenía y estaba lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu estaba limitado. Escuche, estaba limitado en el cuerpo de Cristo. Él solo podía estar en un solo lugar al mismo tiempo para restaurar, sanar y libertar. Pero el Espíritu Santo que vendría después de que él ascendería al cielo, que era el mismo Espíritu que él tenía, ya no estaría limitado en un solo lugar, sino que estaría alrededor del mundo, pero aún literalmente sigue limitado en nosotros. Te estoy diciendo en otras palabras que si Dios no ha hecho mayores cosas es porque tú y yo lo hemos limitado. Si no has visto milagros, prodigios y no has visto cosas extraordinarias es porque tú y yo lo hemos limitado. Porque no lo hemos dejado fluir. Porque no lo hemos dejado correr. Porque no lo hemos dejado actuar. Porque no lo hemos dejado vivir. Porque no lo hemos dejado, aleluya, llevar vida a aquellos que la necesitan. Y escúchame bien. La iglesia moderna, que es su cuerpo,
La iglesia de este tiempo, que es el cuerpo de Cristo, está limitando al Espíritu de Dios. Las condiciones para que el Espíritu Santo de Dios fluya no se están dando, hermano querido. No se están entregando. Su obra virtualmente es imposible en este tiempo porque la iglesia lo está limitando. ¿Cuánta comunión tienes con el Señor? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto le buscas? ¿Cuánto le anhelas a Él? ¿Cuánto le amas a Él? Y te estás dando cuenta a través de estas preguntas que lamentablemente tu condición no es la adecuada y entonces Dios no puede fluir. Tú vas a orar por un enfermo y no sabes si se sanará o no. No porque Dios no tenga poder, sino porque tú estás limitando al Espíritu de Dios. No has orado, no has ayunado, no has buscado de Dios, no tienes una comunión con Dios. Nada puede fluir ni nada puede salir de ti. No tienes nada. Aunque el Espíritu esté allí, está preso, está atado. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu está sujeto al profeta. No se puede mover Dios si tú no lo dejas. No se puede mover Dios si no están dadas las condiciones espirituales para moverse. Y a Dios le enferma la iglesia que hoy existe porque está muriéndose. Pero sin embargo no se da cuenta que está llegando al clímax de la muerte espiritual. Todas las causas de nuestro fracaso vienen de una sola raíz, de una sola. La pregunta sería, ¿creemos en el Espíritu Santo? Vuelvo a preguntar, ¿creemos en el Espíritu Santo? ¿Sabes tú que para la mayoría de la iglesia esto no es cierto? El Espíritu Santo no es cierto. El Espíritu Santo es una mentira, dicen ellos. Nosotros no creemos verdaderamente en Él. Ese es el problema de la iglesia. Si creyéramos totalmente en el poder del Espíritu Santo, estaríamos dejándolo fluir y tendríamos las condiciones adecuadas para que Él fluyera como un río. Aunque digamos que fue un culto maravilloso, aunque digamos que fue un culto glorioso, aunque digamos que estuvo lindo, los dones no obraron. Pero hay gente que está acostumbrada a ese tipo de muerte y puede sentir algo supuestamente emocional, humano de la carne. Por eso digo que cuando las cosas se hacen en la carne, tú puedes incluso hasta llorar pensando que es Dios, pero no es Dios. Quieren tocarte la fibra de tu corazón, llevarte ahí a sentir pena, a sentir dolor, a sentir, aleluya, tristeza. Pero el Espíritu Santo no viene para eso. El Espíritu Santo viene para hacerte ver la gloria de Dios. Y cuando tú lloras, no lloras de tristeza, lloras de gozo, porque el poder de Dios se está moviendo. Oh, aleluya. Necesitamos volver, y escúcheme bien, y profundizar en la experiencia espiritual. Necesitamos volver a eso. Necesitamos orar y pedirle una vez más ser llenos del Espíritu. Es algo continuo, es algo constante, es algo que debe estar siempre en la vida. Recuerde otra vez, voy a la historia. Cuando Elías tocó a Eliseo, Eliseo sintió el poder del Espíritu en él. Por eso siguió a Elías todo el tiempo y estuvo 8 años. Por lo tanto, cuando Elías le dijo, pide lo que quieras y te será dado, Eliseo dijo, yo quiero sentir eso mismo que sentí cuando me echaste tu manto sobre mí. Eso mismo quiero sentirlo otra vez, pero doble. Algunos solo viven del recuerdo y dicen, hoy que me sentí bien esa vez, tan lindo fue. Ay, pero ¿cuándo iré a tener otra vez algo así? Señor, ¿tú crees que Dios está en bancarrota? ¿Tú crees que al Señor se le acabó el poder?
Es que están pidiendo tanto poder en el mundo que ya se le acabó y ahora no tiene cómo distribuirlo, ya no tiene mensajeros para llevarlo, ya no tiene cajas para embalarlo, ya no tiene, aleluya, envíos. O sea, en otras palabras, no tiene correo, no hay Western Union para enviar el poder a la gente que lo pide. No, Dios no está en bancarrota. Él sigue teniendo de su espíritu para cada creyente, para cada hombre. Aleluya. Mira, fíjate en esto. En el primer capítulo del libro de Hechos, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdas eso? Y luego, escúchame bien, en el segundo capítulo, nuevamente fueron llenos. ¿Qué te dice eso? ¿Tú crees que Dios no te puede llenar de nuevo? ¿Qué decía el salmista David? Señor, le decía él, que mi copa, y para que esté rebosando, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Para que esté rebosando, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que esté rebosando algo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estarle echando continuamente para que siempre esté cayendo. A eso se refería el salmista, que mi copa esté rebosando. Hay cosas que te tienen atados, hay cosas que te tienen encadenados, hay cosas que te tienen ahí oprimido, y el Espíritu viene y te liberta, rompe las cadenas, rompe las ligaduras y te hace libre. Entonces tenemos que permanecer llenos, tenemos que mantener la fe en el Espíritu Santo y siempre creer lo que Dios dijo acerca de él. Amén. Y cuando nosotros creemos en él, entonces nosotros oramos por esa experiencia. Porque cuando tú crees algo, oras por eso. Cuando tú no crees en algo, no oras. Entonces tú crees en el poder del Espíritu Santo y tú crees que el Espíritu Santo puede llenarte una vez más. Y entonces tú oras para pedirle al Señor, Señor, lléname otra vez, Señor. Y cuando sepas que Él te ha llenado, debes saber que tienes poder. O sea, cuando tú sabes que Él te ha llenado, entonces ahora tienes poder. Lo digo de nuevo, cuando ya tú sepas que Él te ha llenado, entonces tienes poder. Y después tienes que moverte en esa fe. Por eso cuando tú te piden orar por alguien, tú sabes que te llenó, tú sabes que tienes poder y le dicen el nombre de Jesucristo. Señor. Te pongo un ejemplo bíblico. Juan, Pedro, a la hora de la oración, se iban al templo y ellos sabían que estaban llenos. Señor. ¿Y qué sucede allí? Ese hombre paralítico, todos habían entrado. Estaba allí desde su nacimiento, lo traían ahí. Y nadie había hecho nada por él. Todos le daban una moneda. Eso es lo que hace la iglesia hoy día. Esa es la misericordia de la iglesia. Ayudar a los pobres. Darle una tacita de leche. Darle un sanguchito, que no es malo, pero escúchame bien. Esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia va más allá de eso. No es darle un par de zapatos a un hombre que anda descalzo. Eso lo hace cualquier hermano, pero no la iglesia. Tú puedes bendecir, alimentar a alguien, pero eso lo haces como persona, porque el amor de Dios está en ti. Pero no puedes tomar a la iglesia y crear un grupo para alimentar a los mendigos. Debes crear un grupo de oración para pedir que el Espíritu Santo de Dios fluya, para que los llene del Espíritu de Dios y ir a imponerles manos y que sean libertados y puedan ser personas de bien. Así que Pedro y Juan ven a este paralítico y este hombre viene y les extiende su mano y les pide una ayuda. ¿Y qué dijeron ellos? Igual que todos los cristianos de este tiempo: no tengo plata ni oro. Pero le agregaron más lo. ¿Qué dijeron ellos? Lo que tengo. Lo que. Grábatelo. Lo que te doy.
¿Qué tienes para dar? Oh, yo nada. Pero ¿qué tienes adentro? Por eso dice, cuando tú estás seguro que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, que Él te ha llenado, tienes poder. Pues entonces es ahí cuando tú debes creer. Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y me encanta ese versículo porque dice que el hombre dice que caminó, saltó y alabó a Dios. No se arrodilló delante de ellos, que es un santo, usted es un hombre de Dios tremendo. No, alabó a Dios. O sea, era el Espíritu de Dios que estaba haciendo la obra allí. Ese hombre lo entendió. Así que ora por ello. Ora para que Dios te llene. Ora hasta conseguirlo. ¿No has leído cuando Jacob luchó con el ángel? No te suelto, le dijo. No te suelto hasta que me bendigas. Tenemos que tener fe en el Espíritu Santo. Tenemos que creer. Si su guía, la sabiduría de Dios, escúchame bien, está en nosotros, no vamos a tropezar. Pero si en nuestra humanidad no creemos que el poder de Dios ha venido sobre nosotros, entonces vamos a tropezar y vamos a estar en oscuridad y no vamos a entender los misterios y propósitos de Dios. La iglesia ha sido dejada sobre esta tierra y ha sido creada sobre esta tierra para traer sanidad, para limpiar del pecado, para romper las cadenas del diablo. Y la iglesia de hoy está en deuda con este mundo, pues debe traerle la salvación, y la salvación está en Cristo Jesús. Para terminar, el poder es una posición. La vida profunda del Espíritu te da una posición espiritual. ¿En qué posición de la escala estás? ¿A dónde estás? Daniel tuvo tanto poder en Babilonia como lo tuvo en Jerusalén. ¿Se recuerda usted de Daniel? Porque él nunca dejó que Babilonia entrara en su corazón. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pero si dejamos que el mundo entre en nosotros, entonces este poder es enterrado y es perdido. Tú no puedes tener al Espíritu de Dios viviendo la vida del mundo. Estarás oprimiéndolo, estarás obstaculizándolo, estarás reteniéndolo. Debemos mantener ese lugar de santificación, separados para Dios, buscando al Señor, orando al Señor, pidiendo, clamando al Señor, acercándonos a Él en todo momento, estando en el camino del Espíritu Santo, y de esa manera Él esté tratando con nosotros mientras crecemos en Dios, para llevarnos, en otras palabras, al nivel que Él quiere llevarnos. Dios está tratando con nosotros sobre esas cosas en nuestras vidas. Esas cosas que impiden, esas cosas que detienen, que frenan la obra de Dios. Y sin duda hoy día sabemos perfectamente que su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha rescatado. Por lo tanto, lo que debemos decirle: Señor, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos de tu guía, de tu ayuda. Necesitamos que nos llenes, Señor, una vez más. Oh Señor, yo sé que ayer me llenaste, pero yo necesito que me llenes hoy día otra vez. Oh Señor, yo sé que ayer estaba rebosando, pero quiero rebosar hoy día otra vez. Tú no te puedes quedar, hermano querido, con lo que has recibido ya. Dios tiene mucho para darte. Ahora mi pregunta para la iglesia es sencillamente si quiere recibir este poder. Esto tiene condiciones. Tú no vas a poder tener este poder si tu vida no está dispuesta a buscar de Dios. Ahora, si estás buscando el poder, has equivocado el camino. Busca a Jesús y el poder vendrá. Esto es como hacerlo al revés. Cuando alguien está buscando el bautismo del Espíritu Santo, dice: habla en lenguas y vas a ser bautizado. No, sé bautizado y hablarás en lenguas. Esto es a la inversa, ¿me estás entendiendo? Muchos quieren el poder, pero no quieren a Jesús. No, busca a Jesús y tendrás el poder. ¡Aleluya!
Eso es lo que necesitas. No trates de buscar poderes truchos por ahí, como llaman por allí. No importa, saquémosle la firma así, engañándolo, y luego de eso lo legalizamos y decimos que Él lo dio. No. Con Dios no sirve eso, hermano querido. Es Él el que tiene que darte el poder. ¿Cuándo te lo da? Cuando tú vas a su oficina, cuando tú hablas con Él, cuando tú te comunicas con Él, cuando tú oras a Él, cuando tú le pides a Él, cuando tú le clamas a Él. Él te da el poder para que puedas ejecutar la obra del Señor. Yo te pregunto, ¿qué tienes entonces? ¿Tendremos que vivir de las historias de los de antaño nada más, de la gente que tuvo el Espíritu Santo? ¿Tendremos que vivir esas historias y decir como ellos, que cuando ellos pasaban por un lugar terriblemente peligroso, Dios los protegía, Dios los ayudaba? ¿Tú piensas que andas solo cuando Dios dice que hay ángeles a nuestro lado, acampando, cuidándonos, protegiéndonos? Y cuando el Espíritu de Dios está en la vida del hombre, no hay imposibles. Siempre Dios estará moviéndose en favor de tu vida. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, estamos ante tu presencia. Te damos gracias en esta noche, Señor, por esta palabra. Nos has ministrado, Señor, y nos has hablado. Sin duda, Señor, hay condiciones para tener el poder tuyo. Hay condiciones para recibir de tu autoridad, Señor, y de la manifestación de tu Espíritu. Padre, trata con nuestra vida y nuestro corazón. Llévanos, Señor, a clamar, a gemir, a pedir, a suplicar, a rogar, Señor, a insistir constante e incesantemente, Señor, por la llenura del Espíritu. Señor, abre nuestra mente y corazón y llévanos a esa altura, Padre. Llévanos a esa posición espiritual en donde el Espíritu obra poderosamente. Llévanos a esa posición espiritual en donde nuestra vida ya no es más sino la tuya en nosotros. Señor amado, gracias por lo que has hecho en esta hora, por cómo nos has ministrado. Bendice esta iglesia, a este pueblo reunido aquí. Glorifícate en medio de ellos. En el nombre glorioso de Jesús, hoy lo agradecemos, Señor, infinitamente a ti, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Aleluya.